Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si te la pasas criticando a la iglesia, estás librando la guerra equivocada. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie para este día titulada En defensa de la pureza sexual y compartiremos el segundo tema: cómo combatir la perversión sexual en la sociedad. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este interesante tema. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Esperamos que con el programa de hoy usted sea edificado con la palabra de Dios. Tú nos creaste para... También está con nosotros la representante de Piedecuesta, Erika Carrillo, líder de la iglesia. Buenos días, Erika. Muy buen día, Oscar, buen día, pastor, y agradecida con Dios por la oportunidad de compartir este espacio con los amigos de Vidas con Propósito. Anunciaremos tu gran bondad. Bueno, pastor Ángelo, para aprovechar bien el tiempo de hoy, ¿cuál es la razón para ver el tema que nos corresponde? ¿Cómo combatir la perversión sexual en la sociedad actual? Bueno, la razón, Oscar, es porque la iglesia, que es el pueblo de Dios, tiene un llamado solemne a ser la voz de Dios en medio de una sociedad adúltera, pecadora. Podríamos decir que es la iglesia cristiana la llamada a decirle a esta sociedad lo que ella no conoce o lo que no quiere reconocer. Que Dios reprueba la perversión sexual y que tarde que temprano cosechará el justo juicio de lo que se merecen sus acciones, a menos que se arrepienta y se vuelva a Jesucristo. Pastor, ¿qué pasaje bíblico va a fundamentar este tema tan controversial el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a revisar el libro de los Jueces. El propósito del escritor de este libro, que se cree fue Samuel, es presentar qué pasa cuando en una sociedad no gobierna Dios. Y básicamente en todo este libro encontramos la siguiente constante. Se dice en el libro que Israel carecía de un liderazgo que lo gobernara y que de cuando en cuando, de pura misericordia, Dios levantaba un caudillo para que liberara a su pueblo de los vecinos opresores. ¿Qué sucede en una sociedad cuando no es Dios ni sus principios quien gobierna? Háganos un pequeño relato de lo que pasó en Jueces, porque sé que es extenso para poder entrar en detalle sobre este tema, pastor. Bueno, Oscar, al menos el libro de Jueces respondería a esa pregunta que usted me está haciendo de la siguiente manera. Cuando Dios no está, cuando los principios de Dios no gobiernan, entonces, número uno, gobierna la anarquía, que es como una contradicción, ¿no? Que gobierne la anarquía. Dos, los pueblos vecinos subyugan a esa sociedad. Tres, llega la escasez. 4. El pecado se acrecienta, mayormente el de inmoralidad sexual. Y 5. El juicio de Dios no se hace esperar. Eso básicamente es lo que vemos en el libro de Jueces. Pero los últimos 3 capítulos de Jueces, allí nos muestra una historia donde están las últimas consecuencias de cuando Dios no gobierna. Y precisamente ese relato está marcado por estos 2 versículos. Jueces 19:1 dice... En ese tiempo en Israel no tenía rey. En ese tiempo en que Israel no tenía rey, hubo un levita que vivía en las montañas de Efraín. Ese hombre tenía una concubina que era de la ciudad de Belén, en el territorio de Judá. El 21:25 dice, en ese tiempo Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Entonces, ¿qué pasó? Con este levita y con esa concubina, la concubina fue violentada, ultrajada sexualmente por muchos hombres de Benjamín. La dejaron muerta a la puerta de la casa donde estaba el levita. El levita la descuartiza en 12 pedazos, haciendo una protesta, la envía a las 12 tribus de Israel para que se enteraran de lo que había pasado. Entonces las tribus de Israel se vinieron a pelear contra Benjamín, y en 2 oportunidades los benjaminitas les ganaron la batalla, y en la última oportunidad las tribus vencieron a los benjaminitas. Eso es lo que se ve en los últimos 3 capítulos del libro de los Jueces. Una historia bastante aberrante.
Sí, muy dolorosa y tremendo. Estaba involucrado el pueblo de Dios. ¿Qué debemos hacer ante la perversión sexual de nuestra sociedad? Bueno, yo animo a los oyentes que por favor lean los últimos 3 capítulos del libro de los jueces, pues para que puedan de pronto ampliar un poco el panorama. Según estos 3 capítulos, ¿qué podemos hacer frente a la perversión sexual de nuestra sociedad? Número 1, proteste con firmeza. Voy a leer Jueces 19, 29 al 30, dice así: cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Apartamos diciendo lo siguiente: este pasaje está en el Antiguo Testamento y por lo tanto no podemos aplicarlo literalmente a nuestras vidas. Por supuesto lo que dice sí es literal, pero al buscar los principios para practicar, pues nosotros no podemos hacerlo de forma literal, sino más bien espiritual. Teniendo eso claro y conociendo el contexto de lo sucedido, ahora sí podemos sacar la primera aplicación cuando estamos frente a una sociedad que se ha pervertido sexualmente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Nosotros debemos protestar con firmeza. Mire lo que hizo este levita: él descuartizó el cuerpo ya fallecido de su concubina y lo envió a las 12 tribus de Israel. Aquí él no dice, esto se soluciona a punta de oración, sin querer decir que no debemos orar. Esto se soluciona a punta de ayuno, sin querer decir que no debemos ayunar. Este hombre protestó con firmeza, él marcó un precedente en Israel. ¿Qué era lo que este levita buscaba con su protesta firme? El levita lo que buscaba era que toda la sociedad israelita reflexionara sobre la depravación y perversión moral en la que se encontraba toda la comunidad de Gibeá de Benjamín. Es lo que está sucediendo en este pasaje. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo hacer una protesta firme? Bueno, algunos consejos, estimado oyente: indígnese por la perversión sexual de nuestro país, apártese de todo pecado de inmoralidad sexual, llore delante de Dios en oración por sus pecados de inmoralidad y por los de la nación, y declare públicamente su indignación frente a la inmoralidad sexual y la perversión sexual. Decía Juan Calvino: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y guardo silencio. O sea, es inexcusable que los cristianos frente a la perversión sexual guardemos silencio, o lo que es peor, que nos riamos frente a chistes groseros, malsanos, que nosotros mismos practiquemos la inmoralidad sexual. Es inaceptable de parte del pueblo de Dios. Aparte de protestar con firmeza, ¿qué otras acciones debemos llevar a cabo para combatir la perversión sexual de nuestra sociedad? El segundo principio que nos muestra el pasaje es: únase con los que temen a Dios. Jueces 21 dice: todos los israelitas desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. La expresión Dan hasta Beerseba se refiere a todo el territorio de Israel. Lo que quiere decir es desde el norte, o sea Dan, hasta el sur, que era Beerseba. Y la expresión como un solo hombre muestra pues la unidad de propósito que ellos tenían. Estos israelitas querían saber qué harían frente a la perversión moral de una población dentro de su territorio. Claramente, pues la protesta firme del levita logró despertar del letargo espiritual y moral en el que se encontraba pues toda una nación. Todos los israelitas se conmovieron ante la infamia que se había cometido y se unieron con el propósito de luchar. Así que el principio que podemos extractar de este pasaje es muy claro. Si nosotros queremos combatir la perversión sexual y demás pecados, debemos unirnos con los que temen a Dios. Si como cristianos en verdad queremos combatir la perversión sexual de nuestra sociedad, pues tenemos la obligación de unirnos con todos los que realmente temen a Dios. La iglesia unida es una iglesia poderosa, pero la iglesia dividida es una iglesia débil. Tenemos que esforzarnos, estimados oyentes, para superar las diferencias superficiales que nos separan y levantar un frente común como iglesia de Jesucristo que combata el pecado y la perversión sexual que se ha venido arraigando en nuestra sociedad. Cierto predicador muy sabiamente dijo: si te la pasas criticando a la iglesia, estás librando la guerra equivocada. Pastor, pero a veces como iglesia no nos unimos porque creemos que la otra iglesia, como no piensa como la de nosotros, no es de sana doctrina. Así es, y desde luego tenemos que velar por la sana doctrina.
Pero muchas veces nos detenemos a discutir y a pelear por cosas periféricas mientras el mundo se desangra en nuestras propias narices. Es misión ineludible de la iglesia, pues, unirse para alcanzar a los perdidos. Y esto sucede cuando la iglesia logra vencer sus dogmas denominacionales y se enmarca en una lucha frontal contra el pecado. Hay un poder sorprendente cuando la iglesia se une, sobre todo cuando se une para ser santa, para ser íntegra y comprometida con las verdades de Jesús. Algunos consejos prácticos de cómo unirnos con los que temen a Dios. Número 1, pues esté pendiente de lo que sucede en nuestra sociedad. 2, busquemos hermanos en la fe que vivan cerca a nosotros y reunámonos para orar por nuestro país. 3, ore por la integridad sexual de su iglesia, por sus pastores, por los líderes, por los adultos, por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños. Oremos para que los niños no sean abusados. Y 4, planeemos actividades juntos con otras iglesias donde se nos enseñe y donde se exalte la pureza sexual. Yo creo que esas cosas nos deben unir como iglesia. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cómo combatir la perversión sexual? Hemos visto dos aspectos muy importantes: protestar con firmeza y unirnos como cristianos o con otros cristianos también. ¿Qué más debemos hacer, pastor, para combatir la perversión sexual de nuestra sociedad actual? Luchar con la dirección de Dios. Jueces 20:18 dice: los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió: Judá será el primero. Mire, el pecado de la perversión sexual requiere ser combatido para extirparlo. En el Antiguo Testamento la lucha era en el plano físico. A partir del Nuevo Testamento sabemos que la lucha es en el plano espiritual. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que cuando hablamos de luchar, no estamos haciendo alusión a agredir o a atacar a nadie de forma física, sino a buscar los medios espirituales para que la maldad y la perversión no avancen, sino retrocedan. ¿Qué pasó cuando Israel se unió para luchar contra los benjaminitas debido a esa perversión sexual que había sucedido en su territorio? Permítame, se lo leo rápidamente. Jueces 20 del 11 al 16. Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar a la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gibeá para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerles caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibeá para luchar contra los israelitas. En aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibeá. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Bueno, ¿qué nos muestra este pasaje? Este pasaje nos muestra que la perversión sexual tiene sus simpatizantes y defensores. Es claro por el pasaje bíblico que no todos en Benjamín eran homosexuales y bisexuales. Pero cuando los israelitas les pidieron a los benjaminitas que entregaran a esa gente depravada, ellos no solo no aceptaron entregarlos, sino que unieron fuerzas para defenderlos. Eso que pasó en aquella época en Israel no es muy diferente a lo que sucede en nuestros días. Resulta que ahora pronunciarse en contra del pecado sexual es objeto de toda clase de ataques, de atropellos y de descalificaciones. La gente se une para hacer defensa de la perversión y de la inmoralidad sexual. Estamos viviendo un cuadro muy pero muy parecido al que se vivió en aquella época. Es una muestra de una alta o profunda depravación de la sociedad. Así es. La pregunta, pastor, que surge ahora o que se hizo en el pasado fue: ¿cuál de nosotros debe atacar primero? En esta época, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta en este tiempo no es cuál o quién, sino más bien cómo, con qué argumentos vamos a luchar. ¿Cómo luchar dirigidos por Dios frente a la perversión sexual de nuestra sociedad? Entonces la respuesta es: luchemos con argumentos sólidos. Y el primer argumento es el de la palabra de Dios.
No importa que no lo acepten los que se han desviado en su conducta sexual. El argumento de la palabra de Dios es el mayor y mejor argumento que la iglesia cristiana comprometida con la verdad de Dios puede y debe manifestar a un mundo en tinieblas. Nunca debemos avergonzarnos del fundamento de nuestra fe y más bien debemos usarlo en los debates que tengamos, incluso ante los escépticos. Un ejemplo, vea lo que dice Ángela Hernández, o lo que dijo Ángela Hernández en un momento que pasó aquí en nuestra sociedad santanderiana sobre todo, y bueno, toda Colombia. Ella dijo lo siguiente: en medio de tanto engaño y tanta confusión, la palabra de Dios siempre está ahí para avalar o condenar nuestros pensamientos o nuestras prácticas. Lo importante no es que pensemos, lo importante no es lo que pensamos ni nuestros derechos, sino los pensamientos de Dios y su derecho de regir sobre toda su creación. Podemos transgredir sus designios, pero no saldremos ilesos por siempre. Han dicho que queremos legislar con la Biblia y no con la Constitución. La verdad es que si aplicáramos los consejos bíblicos en nuestra sociedad, no tendríamos los problemas sociales que tanto nos aquejan. Pastor, ¿qué otro argumento, además del argumento de la palabra de Dios, debemos usar para defendernos? Bueno, frente a la perversión, debemos utilizar también el argumento del orden natural. Este argumento quizás es un poquito más aceptado. Y bueno, Dios también es el creador de este orden natural. El orden natural es la situación de normalidad o funcionamiento de la naturaleza. Podría decirse que el orden natural de las cosas dice que el hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre. El orden natural dice que si pongo mi mano en el fuego, pues se va a quemar, o si se baja la temperatura me va a dar frío. El orden natural dice que si siembro, cosecho. Así, y si siembro una semilla de manzana, pues el orden natural dice que es imposible que coseche peras. Entonces, nosotros debemos utilizar el orden natural para nuestro argumento. Y aquí hay una frasecita que me llama mucho la atención. ¡Qué ironía! Todos los que están a favor de la adopción por parte de los homosexuales nacieron de la unión entre un hombre y una mujer. Eso es una gran ironía. Bueno, pastor, dos argumentos muy importantes. El argumento de la palabra de Dios y el argumento del orden natural. ¿Qué otro argumento tenemos para luchar en contra de la perversión sexual? Debemos luchar con el argumento de la razón. Este argumento tiene que ver con la capacidad de pensamiento y análisis que Dios mismo le ha dado al ser humano. Todos podemos analizar y razonar sobre las cosas que vemos y en base a ello sacar nuestras propias conclusiones. Ejemplo sería la siguiente frase: ¡qué ironía! Todos los que están a favor del aborto nacieron, ¿cierto? Y este argumento: no tienes derecho de abrir un agujero en tu parte de la barca porque nos hundiremos los dos. Cuando nosotros, los que estamos a favor de la pureza sexual y obviamente no compartimos el desvío sexual, lo decimos porque si el desvío sexual se mete en la sociedad, pues toda la sociedad se hunde. No es que se va a hundir solamente el que se desvió, está hundiendo toda la sociedad. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Protestar con firmeza, unirnos con otros cristianos y luchar con la dirección de Dios son una de las acciones que debemos aplicar. ¿Qué otra acción, pastor, podemos realizar para combatir esta perversión sexual? Esto es más que una acción, es un pensamiento. No piense que será fácil. En la lucha que vamos a tener va a haber dificultad. Dice Jueces 20:21, pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. En el 20:25 dice, los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Vea, 2 enfrentamientos, 40,000 bajas para los israelitas. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor permitió que los israelitas perdieran los primeros 2 enfrentamientos frente a los malvados y perversos benjamitas? Yo me he hecho esa pregunta. Bueno, o quizás, pastor, la pregunta que ha rondado por muchas cabezas, pero que no ha sido expresada por temor a ser tildado de rebeldes. Puede ser, ¿por qué el Señor permite que el mal prevalezca sobre el bien, como en este caso? Bueno, yo tengo algunas respuestas. Primero, porque muestra la fidelidad del bueno.
La fe, la bondad y las convicciones del bueno solo pueden ser probadas en medio de la injusticia, en medio de la adversidad y las burlas que le hacen los malos. Cualquiera cree si su creencia no le exige nada, pero creer en Dios lo exige todo de nosotros. La segunda razón es porque muestra la perversidad del malo. Por eso a veces Dios permite que el mal como que aparentemente prevalece sobre el bien, porque muestra la perversidad del malo. La máxima expresión de maldad se manifiesta cuando esa maldad ataca el bien. Cuando el malo está haciendo su maldad en su territorio, pues no es tan malo como cuando viene al territorio del bueno y le hace mal. O cuando el bueno viene a su territorio para hacerle el bien y el malo le paga con el mal. Ahí la maldad se muestra aún más, perdónenme la redundancia, más mala. Y lo tercero es porque muestra la justicia de Dios. Dios permite que el mal a veces le gane al bien, porque en última va a mostrar el juicio de Dios. Muchos son los que piensan que Dios sería un injusto si enviara gente al infierno. Pero lo que ignoran es que Dios no va a enviar al infierno ni a un solo justo. Ellos lo ignoran, o sea, ningún justo está en el infierno, eso ténganlo por seguro. Él enviará a todos los que se opusieron al Señor y además le hicieron daño a sus amados hijos. Eso se llama justicia. Segunda Tesalonicenses 1 del 4 al 8 dice así: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Vea, mis amados, el pasaje nos muestra la siguiente verdad: nunca las batallas por el honor de Dios han sido fáciles, y en toda batalla hay bajas, así que no pensemos que la tenemos fácil. El Señor quiere que sus hijos tengamos convicciones firmes y que estemos dispuestos no solo a defenderlas, sino hasta morir por ellas. Protestar con firmeza, unirnos con otros cristianos, luchar con la dirección de Dios y no pensar que la tendremos fácil. ¿Cuál sería el último elemento a tener en cuenta para combatir esta perversión sexual? El último, perseverar en el Señor. Dice Jueces 20, 27 al 28. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios, y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Vea, solo quien está convencido persevera. Frente a los dos fracasos permitidos soberanamente por el Señor, estos hombres hicieron lo más sabio que podemos hacer en nuestros fracasos: volvieron a consultar al Señor. Esta es otra de las razones por las cuales el Señor permite fracasos y derrotas en nuestras vidas, para que aprendamos a depender de Él. ¿Se imaginan si nosotros nunca tuviéramos reveses, pérdidas, tribulaciones y demás cosas desagradables en la vida? Lo más probable es que nunca volveríamos a orar. Y si lo hiciéramos, a lo mejor lo haríamos sin pasión. No sea usted de los que frente a los fracasos sale huyendo. Evalúe su fracaso delante de Dios y consúltele nuevamente. Y recuerde que porque algo sea la voluntad de Dios, no necesariamente nos saldrá todo a pedir de boca. Dios quiere gente esforzada por su causa y le gusta que lo demostremos con un corazón férreo a su voluntad, aún en medio de la adversidad. Sabemos que la voluntad del Señor es que luchemos por la pureza sexual y que seamos la sal que evita la corrupción moral de nuestra sociedad. Sepa también que tendremos opositores y una que otra derrota, pero no nos desanimemos y sigamos en la lucha. Finaliza el pasaje diciendo que los israelitas vencieron a los de Benjamín. Bueno, pastor, un ejemplo en cuanto a este aspecto de la perversión sexual es que en algunos países ya se ha llegado al colmo de, por ejemplo, legalizar la pedofilia, cuando supuestamente es consentida por el niño. Y para allá allá vamos. Es una muestra de una sociedad, digamos, benjaminita. Para allá vamos. Es triste el cuadro que tiene nuestra amada nación. Por lo tanto, los predicadores no debemos congraciarnos con el pecado. Debemos seguir señalando que el pecado es pecado y que Dios lo enjuiciará a menos que encuentre arrepentimiento.
Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, mañana dentro de la programación de Vidas con Propósito tendremos teología pura teología, así que no se la pierda. Enséñame tu camino, Señor. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.